cuatro, ¿estabais en clase? Supongo que habrá gente en clase, sí, porque yo es que no he ido porque, no sé, yo tengo Ya, convalidad y no, ya, pero imagino, creo que sí que están en motores, me parece. Vale, pues vamos a esperar un poquito y ahora cuando eso arrancamos, ahora cuando se agrega alguno más y así nos repetimos. ¿Qué? ¿Habéis cogido algún kilito de más o no? Unos cuantos. Eso es buena señal, hombre. Eso es que habéis cogido bien. Pues nada, a ver si ahora vamos refrescando un poco la memoria, porque después del parón este tan largo, pero bueno, esta quincena es un poco la más, bueno, pues o no, pero tiene bastante miga y sobre todo tiene una tarea pues de entregar similar así a la que hicisteis del diagrama de Molière, imprimir el circuito y sobre él pues empezar a hacer pues describir lo que está en el circuito y una descripción de todo, que bueno, luego lo veremos en la tarea. Pero también hacemos un poco de repaso de todo lo que estuvimos viendo, sobre todo de la parte de regulación y control, tema de presostatos, termostatos, bueno, ahora le damos una barrida y refrescamos un poco la memoria y vamos entrando otra vez en materia. Pues 5 minutos. Bueno, 6. Venga, pues vamos a empezar a compartir aquí cositas y a explicar un poco cómo queda grabado. Esta quincena 8, regulación y control. Tenemos aquí diferentes recursos didácticos, como siempre. Este primero es una teoría de estas que se llaman teoría interactiva, que veréis que es de estas que va pasando paginitas. Va a ser sobre la que hagáis el test y va a ser un poco como la teoría de esta quincena la que voy a evaluar, ¿vale? Lo otro, este otro recurso didáctico es un poco más ampliado, pues veréis formatos de cuadro y ejemplos de esquemas, ¿vale? Entraremos y lo veremos así de forma rápida, pero es un poco como de ampliación de conocimientos. Este también de repaso de quincenas anteriores, lo que decía, pues vuelve a explicar sobre todo centrándose más en la parte de control de los termostatos y los presostatos para recordar pues, qué es lo que hacía, cómo el termostato actuaba sobre la solenoide y al cerrar la solenoide actuábamos sobre el presostato, tema que salió en el examen del tarado de los presostatos, los diferentes presostatos, pues bueno, refrescamos un poquillo la memoria. Creo que tiene alguien el micro abierto, vale. ¿Cómo sé yo? Vale, nada, tranqui. No, bueno, que si no habláis, si vais a hablar lo que sea, lo abrís, pero si no, es que igual hace un poco de interferencia o lo que sea. Y este recurso didáctico 4 que va a ser el esquema eléctrico sobre el que hagamos la tarea de esta quincena, que es una tarea que en la que os pido lo que os decía, que lo tengáis impreso o bueno, si queréis trabajar sobre él con el Paint o con alguna otra herramienta informática, pero bueno, me tendría que dibujar, describir sobre el propio esquema los diferentes componentes y decirme también la función de cada una. Y luego, pues, explicarme el procedimiento de arranque y parada, cómo sería esa secuencia de que primero actuaría el termostato sobre bueno, sobre la solenoide, el presostato, qué contactos me cerraría, si temporizaría, y bueno, qué pasa en caso de que hagamos un desescarche, todo esto, ¿vale? Que también, bueno, aquí tenéis más vídeos de este tipo de cosas, de estos componentes. Pero eso, Eh, perdona, Juanjo, ¿hay que explicártelo escrito o con un audio o como...? Sí, escrito, escrito. Por eso os decía que también os imprimís los dos circuitos y sobre ellos me lo hacéis. Pero si queréis hacerlo en un PDF o con un programa informático tipo Paint o alguna cosa de estas que la manejéis, pues bueno, lo hacéis sobre el documento, lo imprimís en PDF en vuestro escritorio y me lo subís. Pero si no, pues lo hacéis y o bien lo escaneáis o bien le hacéis una foto. ¿Vale? Y bueno, como siempre os pongo un par de vídeos de apoyo y demás. Pues aquí en las actividades tenéis el test 1, que es lo que digo, que va sobre el recurso didáctico 1, que es el primero que vamos a ver ahora, y esta tarea del esquema eléctrico, que es sobre el recurso didáctico 4, que es el que os digo que os imprimáis, y os digo que deberéis copiar el esquema eléctrico de fuerza y maniobra, ¿vale? Bueno, realmente
Os pido que lo copiéis, ¿vale? O sea, que prácticamente no hace falta que lo imprimáis, sino que va a ser más bien que lo hagáis a mano, ¿vale? Como una regla y así, pues también aparece todos los componentes y, bueno, me aseguro un poco más de que lo trabajáis. Y en ese recurso didáctico, bueno, en esa hoja que hagáis, deberéis de indicar cuál es la parte de potencia, también llamada fuerza, y la de maniobra, ¿vale? Que bueno, luego veremos cómo en la fuerza es donde van los cables de potencia, las alimentaciones a los diferentes elementos, la alimentación al compresor, la alimentación a las resistencias, a ventiladores, y otra parte de maniobra que es lo que nos controla el la parte eléctrica que lleva los automatismos, que nos controla automatismos con contactores, relés, temporizadores, que son los que se encargan de hacer pues, esa secuencia que nos interesa, ¿vale? Tanto de arranque como de parada, como en caso de avería, o en caso de que alguna protección salte y demás. Deberéis identificar las protecciones, contactores y demás componentes del esquema, poner en marcha, poner el nombre de cada componente y su función. Por último, realiza una descripción del funcionamiento de los ciclos de arranque y parada de la instalación. Bueno, pues esta quincena, bueno, esta semana que es la segunda semana de esta quincena, veremos un poco los recursos de teoría y la semana que viene, que ya habréis hecho vosotros, habréis adelantado el trabajo este, pues bueno, si os parece, le dedicamos también 10 o 15 minutillos en terminar de explicar y aclararos alguna duda y demás y así, pues bueno, como tenéis también toda la semana que viene para acabar la tarea, pues si tenéis dudas, lo que sea, pues se puede ver con un poco más de detalle, porque ya que solamente tenemos una semana. Bueno, pues vamos a abrir el recurso didáctico 1. Un segundito que os comparta. Vale. Este es el recurso didáctico 1, como os digo, es el que tiene el grueso de la teoría y sobre lo que os voy a evaluar. Y empieza haciendo una introducción y describiéndonos, pues esto que comentábamos de lo que es un esquema de fuerza, un esquema de mando-maniobra y las protecciones que nos encontramos, ¿vale? Protecciones, bueno, las hay protecciones eléctricas como puede ser un magnetotérmico, un diferencial, un guardamotor o protecciones tipo, pues lo que ya dijimos, un presostato, el Clison, ¿vale? La termistancia, una resistencia que nos puede también proteger de cierta manera en caso de que estemos haciendo un desescarche, pues de final de desescarche, ¿vale? No sería de protección, eso sería más bien entre protección y maniobra, ¿vale? Pero bueno. Esquema de fuerza, serie de dispositivos que distribuyen la energía a los componentes, la energía, ¿vale? Al final la alimentación es directamente de la fase y neutro o de las tres fases, la alimentación que va directa a estos componentes como son el compresor, resistencias, ventiladores, ¿vale? Y es por donde circula toda la potencia de la instalación. Esquema de mando, maniobra, dispositivos que regulan el funcionamiento de la instalación en función de cómo se quiera que funcione. La potencia que circula por él es despreciable, ¿vale? Pues normalmente suelen trabajar a 220. También podríamos trabajar con circuitos a 24 voltios o parte del circuito a 24 voltios, ¿vale? Pero bueno, en este caso vamos a trabajar, creo que todo a 220. Y las protecciones, pues bueno, dispositivos que permiten que los componentes funcionen bajo condiciones seguras y también para poder proteger a las personas. La instalación eléctrica puede ser de lo más sencillo a muy complejo. El uso de termostatos ha simplificado los cuadros eléctricos, pero al mismo tiempo se debe conocer el funcionamiento de estos termostatos, que nos vamos a encontrar encontrar muchas opciones. Estos son los dispositivos, los distintos equipos o instalaciones de refrigeración que nos podemos encontrar. Bueno, aquí vienen algunos de ellos, pero bueno, en el mercado hay muchos más y como aquí dice, pues en función de la complejidad, pues podemos encontrarnos incluso, pues bueno, módulos de este tipo, módulos que se pueden enlazar entre sí y haríamos una ampliación, ¿vale?
Y nos habla de equipos comerciales compactos. Esto aquí más bien hace una diferenciación de los diferentes tipologías de instalaciones de frío que nos podemos encontrar, ¿no? Pues equipos comerciales compactos, como son los que nos encontramos en un supermercado, ¿vale? Los típicos expositores, botelleros, cámaras frigoríficas, pues lo que ya hemos estado viendo, ¿vale? Que cámaras frigoríficas de conservación, de congelación, incluso salas de trabajo. Hay instalaciones centralizadas, son instalaciones que dan servicio a cámaras, muebles en aplicaciones comerciales e industriales. Aquí tendremos que diferenciar entre la instalación eléctrica de la central y la instalación eléctrica de cada servicio. Bueno, es una centralizada, probablemente tengamos una central con varios compresores que nos alimentan a una serie de cámaras, ¿vale? Siendo pues un cuadro centralizado, pero nos controla la maniobra de cada cámara de forma independiente. Entonces, vamos a siguiente. Componentes eléctricos, instalación, refrigeración. En una instalación de refrigeración, los componentes eléctricos que nos podemos encontrar y que por lo tanto debemos controlar son los siguientes. El compresor, ¿vale? Que, bueno, ya sabéis que es el corazón de la instalación, encargado de aspirar y descargar el refrigerante en las condiciones óptimas para un correcto funcionamiento. Eléctricamente pueden ser monofásicos, ¿vale? Que son compresores más pequeñitos. Entonces, este compresor monofásico suele tener pues como dos bobinados, uno el de start, el de arranque, y otro el de trabajo, el principal, y normalmente suelen llevar un condensador de arranque, ¿vale? Para ayudarnos a ese par de arranque. Entonces, dentro de de los monofásicos, pues hay diferentes formas de arrancar, pero bueno, al final, un monofásico, tú tienes un condensador y tienes el fase neutro y se suele arrancar, entre comillas, de forma directa, ¿vale? No tenemos que hacerle nosotros mucha maniobra. Arranque con relé de tensión, pues este sería su esquemita, que aquí vemos un par de condensadores con unas resistencias y demás. Y aquí tenemos compresores trifásicos, que los trifásicos sí que requieren un poco más de maniobra y es el que os pongo yo en el caso de la actividad, de la tarea que tenéis que hacer. En nuestro caso, el arranque va a ser un arranque directo, ¿vale? Al final, el arranque directo estrella triángulo par winding, esto lo que hace es, en función de la potencia que tenga el compresor, si un compresor tiene mucha potencia, compresor trifásico, yo no le puedo meter toda la potencia de golpe en el arranque porque pegaría mucho golpe y bueno, puede producir roturas, vibraciones muy fuertes que afectan al resto de la instalación. Entonces lo que se suele hacer para pequeñas potencias, tenemos un arranque directo, ¿vale? Estos serían las tres fases, pasarían por una protección, un guardamotor, un magnetotérmico, un contactor, el KM1 y ¿vale? La protección que se llama magnetotérmico, un contactor, ¿vale? Ya veremos luego cómo el contactor tiene una bobina y esa bobina es la que tenemos en el circuito de maniobra y alimentaríamos de forma directa al compresor, ¿vale? En este caso, un compresor Copeland, Discus, tal, tal, tal. Y aquí nos haría también pues, un ejemplito del esquema de maniobra del arranque de ese compresor, ¿vale? Pues nuestro esquema va a ser similar a este, ¿vale? Luego entraremos a ver diferentes circuitos de maniobra, ¿vale? Pero en este, pues, por ejemplo, tenemos SK1M que su fase pues va pasa a través del termistor, que el termistor ya dijimos que es una protección interna del compresor, ¿vale? Que nos protege de sobretemperaturas. Presostato diferencial de aceite. Tanto el termistor como el presostato diferencial de aceite tienen su alimentación, entonces los dos necesitan fase y neutro, ¿vale? El neutro viene de aquí abajo, neutro para el presostato diferencial de aceite, neutro para el termistor. Y bueno, si la fase está correcta en los dos, dejaría pasar, vendría, pasaría por las protecciones, presostato de alta baja, un contacto que puede ser contacto de un guardamotor y finalmente nos alimentaría el contacto, la bobina del K1M,
que sería el que nos activaría el compresor. O sea, si todas las protecciones están bien, toda la cadena está, la fase tiene que ir sin que se interrumpa. Entonces tiene que entrar aquí, salir, sale de los dos, está correcto, viene, los presos estatorios están correctos, sigue. Si esta protección eléctrica de aquí también está cerrada, pues seguiría y alimentaríamos. K1M, que es este de aquí, se cerraría y entonces alimentaríamos el compresor, ¿vale? Pues esto es un esquema de fuerza, la parte de fuerza, esta de aquí, que es la que alimenta directamente al elemento, al compresor, y la parte de la maniobra de cómo arrancaríamos ese compresor, ¿vale? Esto sería la maniobra, ¿vale? Que sería lo que haría que se cierre Comando, este ¿no? compresor. Juanjo, Dime. mando. Sí, o Fuerza y mando. mando. Fuerza y mando, sí, 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 sí. El de mando, pues lo que os digo, aquí están pues todos los elementos de control, seguridades y demás, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto es un ejemplito, pero los hay de mil maneras, mil configuraciones. Nosotros nos vamos a centrar en el de la tarea, ¿vale? Estos son ejemplos y para ¿Vas que a entendáis. explicar, vas a explicar un poco el de la tarea o el de la tarea lo dejas para nosotros? El de la tarea, si llego hoy lo explico, si no, lo abrís, lo trabajáis, lo vais haciendo, ya digo que lo tenéis que copiar tal cual a mano y sobre eso que copiéis me ponéis la descripción de los componentes y de lo que os pido que me hagáis, pues la secuencia de arranque y de paro, que me expliquéis esos componentes que aparecen, cuál es la función de cada uno y cómo trabajan y demás, ¿vale? Yo Entonces, lo estuve mirando ayer y, por ejemplo, la termistancia que dice que tiene que tener alimentación a 220 y demás, ujú, y como el selector de control paro actúa sobre la termistancia esa, como que deja de alimentarlo. Entonces, claro, digo, si lo vas a explicar, ujú. Vale, no lo tengo vale, muy pues, claro. pues ya te digo, si lo estás trabajando ya, pues sigue trabajándolo y te quedarán 4 dudillas que las resolveremos la semana que viene y ya tus compañeros también se habrán puesto con ello y ya te digo, y como tendrás toda la otra semana para terminarlo, pues bueno, vamos viendo también con lo que vayamos viendo y de teoría probablemente también te ayude a entender parte del otro circuito, ¿vale? Entonces, lo que decíamos, ahora, para compresores que tienen más potencia, ya hay diferentes formas de que ese arranque no sea directo. Pues uno muy extendido es el arranque estrella-triángulo, que lo que hacemos es, cuando metemos tensión directamente, pues aquí veis la maniobra, cómo la hacemos. Cuando metemos tensión directamente, lo que hacemos es alimentar KM1, un temporizador y KM2. Entonces, KM1 y KM2 están alimentados, este está abierto, entonces estamos arrancando en estrella, temporizo y cuando este temporizador ha pasado pocos segundos, me hace el cambio, pasa de K1, este contacto cerrado pasa a estar abierto y este que está abierto pasa a cerrado. Entonces KM2 deja de estar cerrado, esto se abre y KM3 se cierra. Entonces ya paso de estar trabajando en estrella a estar trabajando en triángulo con estos dos contactores cerrados. Entonces es una forma de escalonar, porque tú cuando estás en triángulo tienes el máximo de la potencia, entonces para no meter el máximo de la potencia, primero escalonas trabajando en estrella y ya metes el triángulo. ¿Puedes Otra, explicar qué es lo que es estrella y triángulo, Juanjo? lo que es estrella y triángulo, pues que en vuestro caso tampoco hace falta que entremos, si queréis cuando estéis en la práctica, os lo explico un poco con más detalle, pero vamos, no sé si luego por aquí sale algún ejemplo, pero esto en el bobinado. Pues el bobinado tiene 6 bornas, está RST, UW, entonces en función de cómo se conecte, hay unas pletinas que nosotros lo que hacemos es, si esas pletinas las ponemos en horizontal en el bobinado, es que hay que echarle mucha imaginación aquí. Por eso, os digo que de momento no entréis, quedaros con que lo escalona y hace esta maniobra para arrancar de esa forma escalonada, primero en estrella, que es con estos cables dándole alimentación por esta parte del bobinado del compresor y por esta parte, digamos que la pletina quedaría toda unida, ¿vale? Digamos que por esta parte está la pletina, todos estos cables están comunicados. Ahí estoy en estrella. Y cuando cambio y uno, digamos que U1, V2 aquí, U2, lo uno por aquí y junto a esto, pues estoy trabajando en estrella. Pero quedaros con que es un sistema de maniobra eléctrico para escalonar el arranque, ¿vale? Luego trabajar primero con una forma de conexión que no me absorbe toda la potencia
para luego ya pasar a la otra, que sí que le estoy entregando toda la potencia. Porque bueno, entrar ahora a explicar eso, pues bueno, ya son temas más eléctricos, bueno, que no tengo ningún problema, pero ya os digo, no podría llevar más tiempo y al final es atascar y lo que quiero es que entendáis un poco, ya os digo, en la tarea que os he planteado no vamos a entrar ni en este sistema, ¿vale? Entonces, pues bueno, de momento que lo sepáis, que existen estos métodos para arrancar esos compresores de alta potencia, el estrella triángulo, que lo hace temporizando con un temporizador y cambiando la configuración del cableado. Y otra forma es el par winding, que el par winding no es más que el devanado del compresor se divide en dos. Entonces yo tengo que alimento primero la mitad de la fuerza del compresor, temporizo un poco y meto la otra parte del compresor. Estas particiones se puede hacer 50-50, 60-40, ¿vale? Pero al final es otra forma de escalonar y no meterle toda la corriente de golpe, sino que primero alimento como al 50%, mira, en este caso es 66-33, y temporizo y luego meto el otro, ¿vale? Entonces tendría la fase, ya veis que a K3, que es el temporizador, voy directo, a KM1 voy directo, entonces esto se cerraría, alimentaría esa parte del devanado y luego por aquí cuando el contactor, el temporizador K3 pasa un tiempo, me lo cierra, activo KM2 y ya cierro este. Entonces ya tengo este devanado alimentado desde el inicio y este después de temporizar. Entonces no meto todo de golpe, meto el 66 primero y luego ya temporizo unos segundos o incluso sin llegar al segundo y meto el otro. Ventiladores del condensador. Como ya estuvimos hablando cuando vimos el tema de presostatos, había un presostato que era el de alta, que o bien lo utilizamos como seguridad o bien como regulación, ¿vale? Como regulación nos sirve para regular la condensación, la presión de condensación. Entonces, si me interesa que si sube mucho la presión, el presostato de alta me cierra su contacto, alimentamos el ventilador, se pone a condensar y a intercambiar y a enfriar ese gas caliente. Y cuando baja la temperatura, el presostato me vuelve a abrir y me para el ventilador. Entonces me mantiene una presión de alta en un rango que yo le marco. Entonces le digo, si pasas de 45 grados, te pones en marcha. Me activa el ventilador, baja la temperatura y le pongo un diferencial y digo, vale, cuando llegues a 43, paras. Pues está manteniéndome la presión de condensación más o menos estable, ¿vale? Entre unos valores fijados. ¿Cómo funciona? Pues aquí tenemos KM2, que KM2 podría ser un contacto, bueno, un contacto solamente para los ventiladores o podría ser un contacto asociado al KM1, ¿vale? El compresor. Entonces yo cuando activo aquí, si la protección está bien, la protección eléctrica, que debe estar bien si no tenemos una sobreintensidad, esto está cerrado, alimento KM3, que es el ventilador 1 del condensador, y por aquí, cuando el presostato de alta, lo que hemos dicho, si sube mucho la presión, este contactito de aquí, entonces pasa la corriente, viene y alimento al ventilador 2. ¿Que la presión es baja? Pues esto no deja pasar corriente y solo trabaja. Entonces yo tengo eso, dos ventiladores, uno que trabaja siempre y el otro que me va regulando esa presión con ese presostato de alta. Ventilador de culatas, bueno, se utiliza para refrigerar las culatas de los compresores. Resistencia de cárter se utiliza en el compresor, como ya estuvimos viendo, para bueno, separar el aceite del refrigerante del aceite, para evitar golpes de aceite en el arranque y para mantener, pues, bueno, en unos niveles aceptables de temperatura el aceite. Resistencia de desescarche. Esto, pues ya sabéis que los evaporadores en las cámaras, cuando están trabajando, pues se va generando hielo. Entonces, cada X tiempo, pues dependiendo de las aperturas de puerta y del género que introduzca y de a qué temperatura introduzca, pues bueno, se puede generar más o menos escarcha. Entonces, antes o después hay que hacer unos desescarches para deshacer el hielo y que nuestra instalación trabaje bien.
¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, aquí tenemos por un lado, esto sería el esquema de fuerza o de potencia. Entonces tendríamos aquí las resistencias, que es este dibujito de aquí. Tendríamos la protección eléctrica y tendríamos un contactor. Ese contactor, cuando se cierre, me alimenta las resistencias, ¿vale? Entonces, la maniobra. Yo tengo 230, ¿vale? Tengo por aquí la fase y por aquí el neutro. Alimento por aquí el neutro de la bobina de las resistencias, del contacto de las resistencias. Por aquí la fase. Entonces, contacto de protección eléctrica. La orden de que entre el desescarche de gas y el desescarche eléctrico. Pues esto me cambia esta posición aquí, sigo. Y si el compresor está parado, ¿vale? Esto es un contacto, un normalmente cerrado, que cuando el compresor se pone en marcha, esto se abre. De manera que nunca va a poder permitir que cuando el compresor esté trabajando me meta las resistencias, porque como tiene este contacto asociado del contactor del compresor, este se va Vamos, a que es una abrir. protección, Juanjo. Una protección para evitar que no te entre, porque es un sinsentido tú estar trabajando en frío y metiendo las resistencias, porque o sea, estás haciendo el efecto contrario. Entonces tú las resistencias siempre las vas a poner en marcha cuando el compresor esté parado. Entonces se pone esto, entonces cuando el compresor está en marcha, este siempre se abrirá y por más que por error este me cierre y me pida que entren, no va a entrar. Pues sí, como una protección también se podría decir. Y lo que he dicho de que siempre no es del todo cierto, ¿vale? O sea, no puede haber ocasiones, por ejemplo, en secaderos de quesos y cosas de este tipo, que se quiere controlar la humedad y la temperatura. Sí que se suelen utilizar unas resistencias que no son las mismas que las de desescarche para mantener unas condiciones de temperatura y humedad. Entonces, si me interesa secar, pues probablemente meta al mismo tiempo frío y resistencias, pero no van a ser las resistencias de desescarche, van a ser unas resistencias que pueden ir en la parte frontal del evaporador o incluso un humidificador que tenga o deshumidificador, pero bueno, que se podría dar el caso. Ventiladores del evaporador, bueno, estos siempre suelen arrancar al mismo tiempo que arrancamos la instalación y, pues bueno, luego tienen una serie de maniobras, que es la maniobra antigoteo para que después de un desescarche temporices y no arranquen en cuanto entra el compresor para que no te tire esas gotas. Y entonces lo que haces es primero metes frío, las gotas se nos quedan adheridas en la batería y ya empiezas a poner el ventilador en marcha. Eso se llama la temporización antigoteo. Juanjo, Sí, ¿te puedo hacer un inciso? Discúlpame. cuéntame. Ah, tranqui, dime. A ver, para los que entendemos un poco de electricidad básica, esto nos puede costar un poco más, un poco menos. Pero Sí. el comentario va a ser el general de mis compañeros, aunque hay algunos que no lo dicen, que se estén quedando a cuadros porque no han visto un esquema eléctrico en la puñetera vida. A cuadros, ya lo sé. Sí, Es que sí. creo que estamos empezando la casa por el tejado, Juanjo. Porque hay gente que no Es sabe lo que es que... un contacto. Ya lo sé, que ya ponte, pero ponte en el lugar del que no lo sabe. El que más o menos Sí, pilote un poco sí, se va a por enterar, pero el que eso... no va a decir, Sí, me sí. muero, y ya empiezas así, van a decir, mira, Sí, me tiro sí, al sí. río y no acabo. Pero es Sí, que si sí, no sí. sabe nadie lo que es Pero... un KM1, nadie sabe lo que Sí, es pero hay... un diagrama de fuerza, un contactor. Bueno, un KN1, un contactor y todo eso, creo que Juan Carlos Morón al principio de curso, con él lo veis, Muy poco si no más me bien nada. equivoco. Muy poco más bien Algo de nada, Juanjo. automatización, pero algo de automatización sí que veis, Estamos de por lo empezando menos ahora, Juanjo. lo que es un Juanjo, estamos contactor empezando tal. ahora. Estamos Vale, empezando vale. ahora. De todas formas, ya sabéis el nivel que os exijo yo siempre para esto y de qué forma luego planteo la tarea. O sea, de esto el grueso es un test de 4 preguntas que teniendo la teoría abierta la vais a hacer y luego el esquema es el que os digo que os lo vais a Yo copiar lo a que entiendo es que mano hay que y copiártele. El mismo que has sí, compartido tú, hay que copiarle por nuestra cuenta. este, sí, exactamente. Y luego con la Y guía cuando que lo tenemos copien, ahí, sabes lo que pues está cuando la lo cosa, ¿no? copien, sí, los compañeros, lo que estás diciendo, van a estar copiando y van a estar ahí con la regla haciendo una línea que no van a saber muy bien lo que es. Pero con la historia que les cuento ya ahora y la leidita que tendrán que hacer para hacer el test y para hacer la tarea, pues ya más o menos alguna noción se les va a quedar. Yo entiendo que esto para estar viéndolo tranquilamente, pues un mes, incluso a lo mejor más. Tela, Pero, tela, claro, que yo me pero tiré
casi 2 Sí. evaluaciones con circuitos Yo, auxiliares. yo esto lo hago en una quincena y la tarea es poco más que copiar y lo mismo que en el diagrama de Mollier. Yo todo el diagrama de Mollier para entender el frío dices, ostras, esto es una locura que yo no sé. Bueno, si al fin y al cabo te estoy diciendo que me copies eso, que lo que te pone en la teoría, te cojas la hoja y lo pongas y alguna cosa de ahí se te va a quedar. Yo no te digo que te vaya a hacer luego en el examen y te vaya a decir, venga, dibújame un esquema y te voy a decir yo una maniobra al azar y quiero que me la Vamos a hagas. ver, No. el de fuerza siempre es el mismo, evitando el tipo de arranque. Pero el de fuerza normalmente en todos los esquemas es el mismo, o casi todos. En vuestro caso, en el esquema eléctrico, ya veis que es un arranque directo, que es la alimentación directa, pero que sí, que cuesta mucho de entender y tú ves ahí unas líneas y no sabes muy bien. Quien no haya visto esto nunca, pues es lo que te digo, me podría estar todo el trimestre con esto, pero lo que os digo, soy ferroviarios, venid de muchos sectores, yo tengo que ver muchas cosas, esto lo veo ahora y de una forma rapidita, pero ya os digo, luego no os planteo unas tareas, unas actividades para que os quedéis a cuadros. La tarea es coger, copiar y lo que os pone en los apuntes ponerlo y hasta donde lleguéis cada uno. Y luego os pongo, tú que tienes más conocimientos, pues tienes el recurso este didáctico 2 más avanzado. Por si esto se te queda ahí de otra, pues esto lo pillo y voy a echarle un ojo a esto, pues ves más esquemas de maniobra que se suelen hacer, ves más cositas. El de regulación es prácticamente para que entendáis el circuito de maniobra, pues, y eso que ya estuvimos viendo de termostatos y presostatos, de cómo actúan y cómo se regulan y demás, y los contactos que llevan internos, pues es medio recordatorio. Sí que eso, este recurso didáctico que estamos viendo ahora es potente en cuanto a eso, que estás viendo ahí diferentes circuitos de maniobra que solamente ves hilos. Y bueno, yo ya también presupongo eso, que más o menos de lo que es un circuito básico, un marchaparo con Juan Carlos Morón lo visteis, ¿no? No. Es que no hemos Un, visto esquemas, o en electricidad no hemos visto esquemas. un marchaparo no habéis llegado siquiera a ver un marchaparo. ¿Qué no hemos visto? No hemos visto esquema. Lo que es esquema Esta eléctrico, vamos a quincena creo empezar. que entraba ya lo del marcha paro, pero era esta quincena. Esta que es ahora, ¿verdad, Luis? Sí, vamos, yo he Ya, hecho algún ejercicio. Bueno, no sé, o lo he mirado, no sé si ha sido en los esquemas estos o lo he visto pero sí lo he ya, visto. Igual que los ya. sistemas de arranque, diferentes sistemas de arranque, lo veremos seguramente que este trimestre, seguro. Vamos, seguro que los sistemas Vale, de arranque les veremos. Pero ha empezado con el de fuerza y poco más. pues de fuerza. Vale, 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 vale. Y Vale. las fases, como se enumera, lo de 1, Mm, W. Nada más, se mm. acabó. Yo Es que no diría hemos visto, de corazón te digo, Juanjo, si no, yo no digo nada, ya lo sabes. que en evaluaciones o sea, en cursos pasados me suena de que a estas alturas de curso, pues ya eso, le había dado un repaso Juan Carlos, entonces yo como que, bueno, pues ya os digo que yo no voy a profundizar, yo os explico todo esto, quien tenga nociones de circuito de maniobra, leyéndolo lo puede entender, quien no va a entender algunas cosas y después, poco a poco, durante el trimestre enlazará más cosas o menos cosas, pero 4 cosillas básicas se le van a quedar haciendo el test y demás. Ahora, que sí que es verdad que te quedas un poco a cuadros y viéndolo porque, pues ya te digo, esto hay ciclos enteros que electricidad o electrónica y demás, que está todo el curso viendo esto. Aquí, que sepáis un poco, porque esto es del frío, en averías es el 70% de las veces. ¿Vale? Más que averías mecánicas del sistema de frío en sí, el 70-80% de las averías son eléctricas, son cosas del circuito eléctrico. Entonces, lo tenemos que ver, pero como hay más cosas que ver, la parte de frío son los 2 primeros trimestres, luego ya nos metemos con otra cosa, pues bueno, pues al final hay una quincena que es para el tema del circuito y esquemas eléctricos, lo vemos de la forma más, entre comillas, resumida y pausada que se pueda. Encima este año ha dado la casualidad de que vosotros el lunes no tenéis clase, pero ya te digo, le robaremos un poco de tiempo a la quincena que viene, que es más ligera, y si tengo que daros una semana más para hacer el esquema eléctrico, pues os doy una semana más, ¿sabes? Que también hay tiempo, que estamos empezando el trimestre. Y lo de siempre que os digo, que no os agobiéis, que luego lo que son las tareas en sí, ya veréis que es bastante asequible. O sea, es copiar y hasta donde llegue cada uno.
Que tengan opciones aprenderá un poco más, que no, pues algo menos, pero algo se le quedará. ¿Vale? Vale. Vale, gracias, Vale, Juanjo. Yo sigo, es que tengo que ir un poco al ritmo este de ir viendo cosas y lo que os digo. Que nadie se agobie por lo de siempre, ¿vale? Que luego la exigencia tampoco va a ser muy grande. Vale, estáis viendo la pantalla compartida, ¿verdad? El recurso que estábamos viendo, ¿no? El recurso didáctico 1. Sí. Vale, pues ahora nos habla de pump down, que esto es la maniobra que hace el equipo de frío para parar. No paramos el compresor de golpe y ya está. Nosotros, el termostato que tenemos está leyendo una sonda de temperatura y cuando esa sonda de temperatura detecta, lee una temperatura que es a la que le hemos puesto el set, que es la que queremos que haya dentro de la cámara o del coche, lo que hace es actuar sobre una solenoide. La solenoide nos cierra el circuito, entonces el compresor sigue trabajando, empieza a aspirar, pero como no puede aspirar porque está cerrado, empieza a entrar en vacío, su presión empieza a bajar. Entonces, cuando baja a una presión que le hemos talado nosotros, lo que hace es parar por seguridad el compresor. Entonces, de esa forma, hacemos la maniobra de pump down, que es como una parada por vacío o parada por recogida, ¿vale? Y se nos queda todo el gas refrigerante desde la descarga hasta la solenoide, que es prácticamente hasta antes de la entrada del evaporador. Entonces, cuando la máquina está parada, no tengo peligro de que por la parte de la aspiración me venga refrigerante y se me convierta en líquido y pueda tener un golpe de líquido, otro tipo de anomalía, ¿vale? Esa sería resumida la maniobra de pump down. Entonces, aquí te hace este esquemita que va a ser muy similar al que nosotros tenemos. Entonces, esto lo leéis detenidamente y os cuenta un poco más desmigado esto que os he dicho yo ahora, ¿vale? Pues esto va a ser un termostato que es el que va gestionando todas estas maniobras, ¿vale? Y con la ayuda de otros componentes, como son, pues eso, por aquí habrá pequeños contactos de protecciones eléctricas, como son guardamotores, magnetotérmicos y demás. Esto, pues, las bobinas que estábamos hablando, que una me activará el compresor, otra me activará ventilador de evaporador, otra será para las resistencias. En el termostato también tengo las sondas de temperatura, ¿vale? De esto ya tuvimos algo, solo que ahora ya se ve algo más. Aparte de lo que era el termostato en sí, pues ahora ya integrado en un esquema de maniobra, ¿vale? Entonces, esquemas de maniobra tenéis aquí en el recurso didáctico este, que os sirve un poco de ejemplo para el que tenemos nosotros en la tarea, y tenéis en el recurso didáctico ampliado, ¿vale? Ahí tenéis unas cuantas variables, ¿vale? Porque ya os digo, hay muchas formas de hacer estas maniobras eléctricas. Entonces aquí hay diferentes circuitos. ¿Veis? Estábamos en este de arriba que era el pump down, que se paró por recogida, y aquí tenemos un pump down mejorado, ¿vale? Pues que introduce otra serie de protecciones para hacer eso pues de una forma más eficiente, ¿vale? Bueno, si lo leéis detenidamente, os explica cómo lo hace en ese caso. Entonces, pues bueno, leyéndolo y viendo lo que hay aquí, pues eres capaz de ver, pues eso, que esto es la solenoide, esto el K1 será un temporizador que es este de aquí, entonces, bueno, pues va haciendo una serie de secuencias. Nosotros al final, lo que os digo, coger, dibujaros el que tenemos para la tarea y sobre ese es el que me interesa que entendáis y que sepáis lo que hay ahí. Y es un sistema bastante básico y bueno. Bypass de arranque, pues bueno, al igual que decíamos en el caso del arranque, que tú no puedes darle toda la potencia para que arranque, si tú el compresor lo arrancas de golpe y habiendo parado y teniendo en una parte 0,5 bares o cerquita de cero y en el otro, pues dependiendo de la temperatura ambiente, pero 9, 10 bares. Cuando tú arrancas tienes mucha diferencia de presión, entonces estás forzando de alguna manera el compresor. Entonces hay una válvula que se llama de bypass que te junta la aspiración y la descarga, ¿vale? Y con esa valvulita de bypass que te junta, pues si tú aspiras por aquí y descargas por aquí, te junta las dos tuberías y entonces te iguala las presiones antes de arrancar y le ayuda a arrancar de una manera más fácil. Entonces, esta sería también la forma en que hace esa secuencia de arranque
con el arranque descargado. Pues bueno, cuando le manda que arranque, se pone un temporizador y en lugar de arrancar, me abre esa valvulita unos segundos y ya después de ese tiempo arranca. Control de capacidad, pues esto en los compresores que teníamos ahí en Stalder se veían las culatas y como esas culatas tenían unas solenoides que eran las que hacían que poder abrir y de alguna manera regular en función de las culatas que tuviera, pues si un compresor tiene 2 culatas y yo en esta tengo una regulación, puedo coger y anularla cuando yo la abro, que es como si estuviese paseando las propias lengüetas que tiene de aspiración y de descarga, la anulo, por así decirlo, el compresor sigue haciendo su movimiento de subir y baja el pistón, pero no estoy comprimiendo, solo estoy comprimiendo con una. Entonces tengo una regulación de capacidad y estoy trabajando al 50%. Si tuviese 3 culatas, pues puedo hacer trabajar al 33, al 76 o al 100%. ¿Vale? Y bueno, eso normalmente se hace en función de la presión, en función de la demanda de frío y se suele hacer con centralitas de compresores y demás. Pero bueno, esto tiene una serie de entradas y de salidas y con eso lo haríamos, ¿vale? Esto ya es bastante más avanzado y aquí no vamos a entrar, ¿vale? Pero que lo sepáis. Relé de seguridad, también conocido como cadena de seguridad o relé OK. Este relé nos asegura que la instalación arrancará sin ninguna alarma. Las condiciones de seguridad que podemos tener en cuenta son magnetotérmico, ¿vale? Que es una protección eléctrica. Relé de termistores, que es cuando se nos calienta el compresor, pues bueno, un contacto que se abre. Presostato de alta, si sube mucho la presión, se abre. Presostato de baja, si baja mucho, se abre. Presostato diferencial de aceite. Hay compresores que a partir de cierta potencia tienen integrado, al mismo tiempo que gira el motor eléctrico, hace girar el motor de una bomba que va adherida a ello. Esa bomba lo que hace es recircular el aceite y generar una presión diferencial, ¿vale? Siempre que una bomba se pone a aspirar y a descargar, pues bueno, hay una presión diferencial y entonces esa bombita sabe la diferencia de presión que tiene que haber óptima para que ese compresor esté lubricando perfectamente. Si no se dan esas condiciones, nos abre el circuito y es otra seguridad más. Pesostato alta y baja del compresor, pues lo dicho, por alta o por baja no puede parar. Esa cadena de seguridades, eso que veíamos nosotros antes que íbamos a un lado, entrábamos en un sitio, la fase seguía y tal, y se iba metiendo en los diferentes componentes. Ahora lo que hace es enlazar todos los componentes de seguridad, esos contactos, los tenemos aquí. Esto sería el selector, ¿vale? De arrancarlo, nosotros arrancamos y tendríamos el relé de termistores, un contacto. Si está cerrado es que está bien, me pasaría la corriente. Presostato diferencial de aceite, si está cerrado es que está bien. Presostato de alta general, cerrado OK, presostato de baja OK, entonces alimentaríamos el relé de seguridades. Entonces, mientras que esto esté alimentado, yo en mi panel puedo tener un LED verde de estado de alarmas OK. Mi compresor arranca, ¿vale? Cada uno se cierra, entonces puede arrancar el relé de OK, ¿vale? Me dice que está OK y puedo arrancar cada dos el compresor. Ahora, como alguna de las seguridades se abra por algún tipo de fallo, ya no le llega alimentación a cada uno, entonces cada uno se queda abierto y ya no tengo el relé de OK. Entonces ya no me va a permitir darle paso a que arranque el KM1, el compresor. ¿Vale? Juanjo, Es otra perdona. forma de plantearlo, sí. A la hora de explicar el esquema, casi como estás haciendo, ¿vale? El tema del termostato, todas las señales, la que recibe las entradas de las ondas o las señales de los cierres de orden, que irá uno temporizado y demás, eso no lo puedes explicar porque no conocemos el termostato en sí, ¿no? Puedes decir, si entra el ventilador, ¿sabes? Que no puedes, entiendo lo que te quiero mi pregunta, que no puedes poner una correlación de decir, no sé, Ahora estamos viendo lo que es el esquema de maniobra y de fuerza por partes, por así decirlo. Maniobras de arranque del compresor, pues ya hemos visto estas que habían, el directo, sea triángulo, power winding. Maniobras de arranque de la instalación y de parada, el pan down, arranque o parada directa. Tema de seguridades, lo hemos visto antes que estaban las termistancias, presostato diferencial de aceite, todo. Ahora lo vemos en otro formato, cadena de seguridades, todo a un tal. Lo que tú dices, eso es lo que os propongo en la tarea y era un poco lo que se veía en esto de aquí, ¿vale?
aquí esto es similar a lo de la tarea, que aquí se ve ese termostato, aquí si le doy al zoom, pues te dice cada borna para qué es, ¿vale? Vendría todo identificado, que no se ve del todo claro. Sí, pero por Y ejemplo, la señal de orden del relé del descarche que pone aquí, que es el pin al pin 2 que le da al KM2 a la resistencia del descarche. Eso va temporizado internamente en el termostato, digo, ¿no? correcto, correcto. Sí. Tú aquí tendrás una salida, que eso lo veremos en nuestro esquema, tendrás una salida que es salida de resistencias y tú directamente de las resistencias irás a alimentar el contactor de las resistencias y te irás al esquema de fuerza y verás que como cuando se cierra ese contacto, esa bobina del contactor del esquema de maniobra, se nos cierra el contactor de las resistencias y las alimenta. Cuando se para, o bien lo para un termostato de fin de resistencia por temperatura, ve que ya está caliente, o sea que ya no hay hielo, y coge y abre el circuito, entonces me deja de hacer desescarche, o porque yo le digo al termostato que o bien por tiempo o bien por una sonda de temperatura me lo pare. Entonces son diferentes las formas Pero eso es lo que, a eso es lo que me refiero. Como la sonda de temperatura están alimentadas directamente del termostato y lleva la medición de la sonda, sea por corriente, por tensión, lo que tenga. Las órdenes, por ejemplo, a la solenoide, por ejemplo, te lo va a decir el termostato. Tú no vas a saber, no, cuando baje de 0 grados, mando una señal a la solenoide pero eso, para que... Claro, pero esa señal tú la vas a ver que sale del termostato. Entonces sale del termostato, pero no vas a poder explicar cuándo sale. Tú mira, ¿ves? Aquí, por ejemplo, se ve esa salida y se ve que yo, cuando el termostato aquí me cierre el contacto, me va a alimentar esto, que es la solenoide. Vale, a lo que estás diciendo. Cuando el termostato va a dar orden de salida aquí y me va a alimentar la solenoide. Claro, eso no lo vas a... Pero por la lógica que estábamos diciendo, ¿cuándo debería el termostato de alimentarme la solenoide? Sí, cuando la sonda de temperatura, no sé, aquí se pone S2 o S3, no sé cuál será la de... La temperatura, exactamente. La de temperatura detecta que está por encima del set, y entonces cuando estás por encima del set, que es lo que tú le has dicho a lo que quieres estar, el termostato te activa la solenoide, como está normalmente cerrada, al excitarse se abre, me empieza a subir la presión, entonces aquí en nuestro esquema tenemos un presostato de baja, que ese presostato de baja detectará que sube la presión, entonces me alimentará al KM1, que será el compresor. Arranca el compresor, ¿vale? ¿Hasta cuándo? Pues hasta que pare, y cuando pare se ve la secuencia. O puede ser que me pare por una termistancia, entonces tú me dices, aquí hay una termistancia, en caso de que suba la temperatura, la termistancia me abrirá el circuito y parará el compresor. Esto es una protección del guardamotor si por sobrecalentamiento, sobreconsumo salta, pues me parará la instalación. Eso es lo que os digo, lo que os pido. Entonces tú más o menos lo tienes bastante claro y sabes la maniobra del termostato. También os digo que aquí no se ve tan claro y son pues miles de ejemplos que hay, ¿vale? Entonces yo lo que os digo, ahora esto es para ir entendiendo cosillas. Luego, la próxima clase, si queréis prácticamente entera, la vemos a que os vaya desglosando vuestro circuito eléctrico. Yo lo digo y luego viendo el vídeo de lo que os haya contado, es sobre eso lo que os falte, pero lo que podéis ir avanzando y sobre todo que lo tengáis ya dibujado y que en la próxima clase, si queréis, con lo que yo vaya diciendo y lo que os falte, porque yo creo que parte, que sepa más y que sepa menos, pero parte podéis ya medio hacer, dejarlo medio hecho. Y con mi ayuda, pues en la siguiente clase dejarlo prácticamente finiquitado y lo que se quede, que nos dé tiempo, pues bueno, que se quede grabado y que lo podáis terminar y llegar a entenderlo, ¿vale? Pero esto es más posibilidades que podéis encontrar, ya os digo, un circuito eléctrico no es ABC, no siempre. Entonces, pues bueno, aquí vienen muchas posibilidades. ¿Vale? Entonces, esta es la última hoja y aquí lo que vienen es componentes de esquema de maniobra. Pues esto es un termistor, que esto lleva una alimentación eléctrica o no, puede ser que solamente sea un contacto, un bimetálico, lo que sea, que en caso de que se caliente me abra el circuito.
¿vale? Este sería su esquemita, pues por aquí SAPLI, la alimentación, por aquí la sonda que tengo en mi bobina del compresor y en función de cómo esté esta de caliente o de fría, me abre o me cierra el circuito, esa protección. Lo mismo para el presostato diferencial de aceite, que esto es lo que os he dicho de los compresores estos que van con la bombita, entonces me detectan una cierta diferencia de presión y en caso de que sea la correcta, pues me permite que me arranque o me para el compresor. Presostato combinado de alta y baja, pues ya lo hemos dicho, si nos sube mucho la presión me parará por alta, si me baja en exceso me parará por baja, ¿vale? Cuando me salta por alta, si se me rompen los ventiladores del condensador, no voy a ser capaz de bajar la presión y al final me va a saltar por alta. Pues bueno, tengo un presostato para que no suba indefinidamente la presión y proteger el circuito. Entonces me para por alta, me abre el contacto y ya dejo de alimentar al circuito. ¿La lámpara roja del presostato de alta siempre tiene que estar encendida? ¿O No. solamente enciende cuando está el presostato activado? Claro, cuando está actuado, sí, sí. Es que O sea, en el si esquema sabes tú... eléctrico, es una de las dudas que tenía, porque en el esquema eléctrico que has enviado tiene que estar siempre encendido cada vez que está el compresor encendido. O sea, no. No, pues era a lo Solo mejor un lo entiendo fallito. así. Ya, pues igual es un fallito del No, esquema, que pero a lo vamos, mejor en yo que lo entiendo principio... mal, ¿no? A lo mejor es un fallo, no creo que sea un fallo, que seré yo, Ya, ya, pero. ya. Pues eso, aquí te voy a explicar, solo que esto ya lo vimos, ¿vale? Y aquí tienen los contactos asociados a el presostato de baja, presostato de alta. Al final, estos son contactos, esto es como el interruptor de casa, ¿vale? Solo que es un conmutador, que yo por aquí tengo la fase y si estoy ok, estoy en una parte del contacto y si estoy mal, estoy en la otra. Y dejo pasar la alimentación, la fase, o bien por un lado o bien por otro. Aquí te hace el esquemita, que no es más eso. Tengo ese común y entonces, pues eso, a uno va a otro. Si estoy aquí que estoy mal, pues a lo mejor enciendo el piloto, que el piloto viene alimentado, pues por esto que puede ser el neutro y esto que es la fase, que es la que depende de en qué posición esté. Que sería el de alta y también pues este lo tendría para que me diga si está ok o si está mal. Controladores, bueno, pues salidas tipo relé digitales, que estas salidas son las que nos da el termostato, salidas analógicas, pues bueno, puede ser variadores de frecuencia, otros tipos de dispositivos, arrancadores suaves, no sé. Entradas digitales son entradas libres de tensión o contacto seco. En el contacto normalmente abierto hay caída de tensión, por ejemplo, final de carrera una puerta, ¿vale? Los finales de carrera también se ponen para las puertas de la cámara porque tú si por ejemplo una puerta te la dejas abierta, pues tienes el micropuerta y le da un aviso al termostato y si ve que no se cierra, pues puede parar la instalación, no sé. Una serie de maniobras. Aquí tenemos el termostato, tenemos diferentes tipos de termostatos, con la salida más complejo, menos complejos. ¿Vale? Podríamos, el nuestro que tenemos en la instalación, en el esquemita que os propongo, es bastante básico, ¿vale? Se parecería un poco a este ALCR 214, que normalmente nos pone dibujitos y nos dice, vale, tengo una salida, esto sería una digital output, ¿vale? Una salida digital, que esta salida digital, pues cuando cierre, me alimentará el compresor. Aquí tengo la alimentación del termostato. Estos son más salidas digitales. Tengo esta que sería para el desescarche, esta que es para un ventilador, esta que puede ser para encendido de la luz de la cámara o una alarma. Aquí tengo las sondas de temperatura. ¿Vale? Pues puede ser que tenga la del ambiente, la de final de desescarche, la de retorno de aire en el evaporador. Y aquí, pues, si a lo mejor tengo algún tipo de termostato programable, pues le puedo meter, bueno, un bus de comunicación o alguna cosita más. Aquí nos viene un Eliwell ID985, que este será parecido al que tengamos, ¿vale? Con las sondas, las PB son las sondas, que aquí imagino que te lo dirá. Las sondas, aquí tenemos pues, diferentes salidas, esas
salidas digitales y nos va diciendo cada una para qué es. La 1213, salida relé, vale, por defecto desescarche, ¿vale? Normalmente estas salidas el fabricante nos las da configuradas para que hagan una función, pero yo entro en la parametrización del termostato y la puedo configurar como yo quiera, dependiendo de lo complejo que sea el termostato. Entonces, pues bueno, aquí tengo las diferentes posibilidades que le puedo dar a este termostato y como vienen por defecto. Aquí tendríamos uno un poquito más complicado. Bueno, este tampoco es demasiado complicado. Tiene la alimentación, fase y neutro, desescarche, compresor, ventilador, las ondas. Esto sería más que un termostato, un driver para un control de una válvula de expansión electrónica, ¿vale? Pues en lugar de válvulas de expansión termostaticas convencionales, las hay también electrónicas, entonces pues necesitan una serie de entradas para saber y de salida para ver si tienen que abrir, cerrar y demás. Esta sería de Eliwell, esta sería de Carel, que sería, bueno, la válvula de expansión electrónica con su driver, su sonda de su traductor de presión, su sonda de temperatura para en función de esto que nos da el recalentamiento, pues abrir y cerrar. Esto ya son cosas más complejas que vosotros no vais a entrar. Diferentes sistemas de frío, controles un poco más complejos y demás. Vale. Bueno, esto era para que vierais un poco una idea general de posibilidades que podemos hacer con esquemas de maniobra y demás. Este documento de aquí es un recurso didáctico que amplía esto, ¿vale? Y al final vienen más tipos de esquemas de maniobra explicados paso a paso, pues este contacto hace esto para esto, el otro. Entonces, si alguien le echa un ojo y tiene dudas y tal y me escribe, pues le contesto y vemos algo sobre esto. Que si no, pues lo dejo ahí como ampliación y ya está. Sería bueno por lo menos que lo abrieseis para ver, para que veáis el tipo de componentes que suele tener dentro del armario y el formato que suelen ser, ¿vale? Bueno. Vale, este que os digo que es un repaso de quincenas anteriores, aquí os viene con un poco más de detenimiento explicado el tema del termostato, el presostato, de esos contactos, cómo abrían, cómo regulábamos el set la tara y el diferencial en los presostatos, ¿vale? Cuando yo le decía, Juanjo, sí, no se ve nada. No estás no estoy viendo, compartiendo. vale, perdona. Bueno, estaba haciendo un repasillo de los recursos didácticos que quedan, ¿vale? Este de ampliación, quien quiera ver que le eche un ojillo y si tiene alguna duda lo vemos. Este, que es como de repaso de lo que ya estuvimos viendo, de lo que hemos visto antes, pero un poquito explicado con más detalle, esos contactos que tiene el termostato y los presostatos, cómo actúan y cómo se regulan. Y esto, el esquema básico, que es sobre el que os digo que tenemos que hacer la tarea. Y luego unos vídeos explicativos. El esquema que tenemos que hacer, ¿tenéis clase ahora? No, Pues nada, 4 minutillos, hasta y media. Os digo esto así de forma rápida. Eh, Vale, este es el que quiero que me hagáis la tarea, ¿vale? Que veréis que tenéis todo esto, de aquí no quiero que me copiéis nada, Vosotros directos al esquema de fuerza, que es este de aquí. Es esto de aquí. Esto es el bornero, donde a mí el que fabrica el cuadrista me lo deja preparado. El bornero es donde yo, aquí tengo el tornillito donde voy a meter mis cables para alimentar al compresor. O sea que esto será pues la fuerza, eso será estos cables de aquí, UVW, UVW. Yo voy a venir aquí, voy a tener un tornillito y voy a apretar en la borna y voy a llevarle los 3 hilos al compresor. Compresor, UW. Ventilador del condensador. Ese ya no me aparece aquí en el esquema de fuerza porque como es un ventilador pequeño lo voy a alimentar directamente desde el termostato, desde el esquema de maniobra. Entonces lo veremos ahora.
Resistencia de descarche, pues aquí tengo RST, que RST son IN, NRST, pues si la protección eléctrica está bien, cuando KM2, que es el contactor de las resistencias, se active, se cerrará y me alimentará. Yo lo conectaré físicamente en el cuadro con estos cablecitos de aquí. Ventilador de evaporador, unas termistancias por las que yo pasaré mis cables, un presostato de alta y baja por la que pasaré mis cables, una resistencia de cárter que le echaré este cablecillo para alimentarla, la solenoide, termostato de resistencias, las sondas y la cometida. Por otro lado tengo el esquema de maniobra, ¿vale? ¿Veis? Este es mi termostato. Mi termostato que es un termostato bastante simple. Me dice que aquí tengo la alimentación, 230. La alimentación que si yo sigo el cablecillo, aquí tengo la fase. Esto es como si fuera el enchufe de casa, ¿vale? El enchufe de casa tiene dos hilos. Uno que es la fase, que normalmente es negro, marrón o algún color. Y este otro, que le viene por este lado, es este que viene por aquí. Este, que viene toda la zona de abajo, es el neutro. Esos son los dos cablecillos que yo esto es como si al termostato lo alimentase con un cablecito, con un enchufe y le meto fase y neutro por aquí a la alimentación. Entonces, solo que se representa en el esquema de maniobra así. Un cable que es la fase por aquí y otro cable por abajo que es el neutro. Yo para alimentar cualquier cosa, por ejemplo esto de aquí, que esto de aquí me dice que es el ventilador del condensador. Yo a un ventilador, a un motor, a una bombilla, yo siempre le tengo que meter neutro, que va por abajo, y fase, que va por arriba, ¿vale? Que es como lo que os digo, un enchufe. Y si yo lo pongo al enchufe y le doy corriente, pues el ventilador se pone en marcha, ¿vale? Aquí, ¿qué pasa? Que el neutro siempre va a ir directo a los componentes, ¿vale? Estos son bombillas, esto es una bobina, siempre va a ir directo. Y la fase es la que va a pasar a través de contactores, relés, protecciones, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el caso del ventilador, ¿vale? Si esto es el ventilador del condensador, uno de ellos, pues aquí tengo el KM1 que siempre se suele asociar a el contactor que me arranca el compresor. Cuando se cierre, como la fase va a venir por aquí y al ventilador del condensador el neutro le va directo, pues siempre que el KM1 esté cerrado, esté el compresor en marcha, el ventilador del condensador también. O sea que el ventilador del condensador no va a depender ni del termostato directamente. Indirectamente sí. Indirectamente sí, ¿vale? Entonces, cositas que podemos ver del esquema así de forma rápida y que vemos la semana que viene. Ya que lo Termostato. tienes abierto, porfa, mírame, Juanjo, Sí. el presostato ese que te digo lo de la Vale. lámpara. Es que a mí me extraña que sean los dos contactos normalmente cerrados, tendría que ser uno y otro, y siempre que entre Vale. acá M1 lo veo que se enciende la lámpara. Tú estás aquí en el presostato de alta y Eso baja, es, y entonces cuando El de alta tenía que ser, yo entiendo que tenía que ser uno abierto y otro cerrado, y ahí están los dos cerrados. Vale, para la lamparita tú tienes, esto de aquí es la lámpara del presostato de baja que está abierto. Si se dispara, pasará a esta posición y dejará pasar y me lo encenderá. La luz de presostato de alta viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí, viene directo y este tenía que estar abierto. Claro, que es lo que encuentro que está ahí mal. Ese tiene que estar abierto y si se dispara, se abrirá y dejará de venir la corriente por aquí. KM1, si presostato de baja y presostato de alta están bien. Entran por arriba. O sea, la parte de arriba. Claro, Ese está bien. Tiene que ser cerrado y este está abierto. Este tiene que Eso ser es. abierto y este tiene que ser cerrado. Eso. Entonces, Eso es lo que cuando hace el gesto, la luz se queda en marcha y esto sigue alimentándose. Entonces, me llega, si todo está bien, termistancias están bien, presostato y alta y baja están bien, la corriente pasa por todas partes y me llega a alimentar el KM1, que es el contacto del compresor. Pues el compresor se pone en marcha. Vale. Y luego la termistancia ahí colocada tampoco la entiendo, porque tú, por ejemplo, tienes el selector marcha paro, el S1, sí, ¿no? Si tú pones marcha, paro se abre y dejará de alimentar la termistancia. Nunca la tendrás alimentada, claro, mientras que esté. Sí. Esto tú piensas que en los armarios eléctricos suele haber un selector
normalmente se suelen hacer de 3 posiciones para que tú tengas una posición que sea 0, parado. Otra posición que sea en marcha y otra posición que sea para que si tú lo abres, pares, pero pares por pan down, pares por recogida, no pares y directamente le quites alimentación al circuito. Entonces, esto es simplemente el selector. El selector yo lo tengo para que trabaje, ¿vale? Lo tengo en marcha. Pero lo tienes en Tengo marcha, pero si cambias ese uno control marcha, el de la derecha, el 9, ese que pone ahí 9, a la derecha, de marcha. Sí. El otro es uno. Si cambias a marcha ahí, al seleccionar marcha, entiendo que el de paro se abre. No, porque tienes 3 posiciones. Tienes 3 posiciones. Vale, Entonces, vale. tienes una posición que tú, este y este van a estar cerrados. Vale. ¿Vale? Y Pero tendrías otra. entonces, si tú pones paro, vale, pararía por error de terminancia, ¿o qué? Si tú pulsas el paro, dejaría de alimentar la terminancia y se pararía. Es que siempre tienes... Claro, yo cuando No, le es que hago no el entiendo paro. el de paro, porque tendrías que quitar el de marcha. El de marcha, no sé si me explico, no me explico muy bien. Sí, si tú cuando pones Cierras marcha, marcha. le da marcha aquí. Si tú cuando está trabajando, que tú ya tienes KM1 activado, cojo y abro este, cuando pare, me va a parar. A ver, aquí alimento el compresor. No, vale, pues el que tengo que parar. Cuando quiera parar por recogida, voy a abrir este, con lo cual voy a seguir teniendo la alimentación aquí, pero como ya no tengo la alimentación al relé de frío, me va a cerrar la solenoide y me va a empezar a trabajar el compresor hasta que, como he cerrado, entre comillas, manualmente la solenoide porque he dejado de alimentar aquí, me va a cortar el compresor por presostato, ¿sabes? Como la solenoide la he cortado, el compresor sigue en marcha, me para por presión, lo de siempre, y aunque yo este contacto lo tenga cerrado, como abro este, paro la instalación por recogida. Ahora, si yo este cojo y lo abro, la instalación de ninguna manera, esto sería posición 0. Yo este lo abro. ¿Vale? Si haga lo que haga, no veis la instalación porque no tengo fase. Es que Ahora, al 4 le veo siempre que le está entrando al presostato, siempre, como que siempre le veo ahí alimentado. Si tú arriba no cambias el paro, no lo abres y el S1 de marcha está accionado, porque lo has accionado, pues siempre le está entrando al 4, siempre le veo que le está entrando ahí tensión. Sí, es que si yo no lo tengo en la posición 0, si yo lo tengo en 0, la instalación no va a ir porque tengo abierto, no va a ir. Si yo lo tengo en marcha, ¿vale? De las 3 posiciones, lo tengo en marcha, pues tengo este cerrado y este cerrado. Me va a ir y va a pasar por las protecciones y va a hacer todo el sistema. Si yo lo tengo en posición de parada por recogida, solo abro este, el S1. Yo puedo abrir solo este y no tengo una posición que necesariamente abra los dos. Si solo abro este, dejo de alimentar, ya no meto el relé de frío. Pero eso es de salida, no es de entrada, no entra, eso de salida del No, termostato, alimenta al esto es 4. pero esto es la fase que entra. Esto es la fase que le entra a la Vale, maniobra del termostato. vale, ¿Vale? vale, vale, vale. Mírala aquí y cómo viene la fase para todo. Entonces yo corto esta fase. Entonces yo lo que hago Vale, es vale, el vale, relé claro. de frío ya no va a tener. La solenoide se me para. Vale. Entonces, pero el resto sigue en marcha, porque yo por aquí tengo corriente, entonces el compresor sigue. ¿Hasta cuándo sigue? Pues como ya le he cortado la solenoide, porque la he cortado aquí, me para por presión. Vale, ¿Sabes? ya, Tú piensas que son 3 posiciones. Son 3 posiciones y no quiere decir que si yo abro este, cierro este. No. Yo en funcionamiento, en marcha, tengo este cerrado y este cerrado. Ahora, si lo paro por recogida, yo solo abro este. ¿Y por qué se Paro por llama el otro recogida. control de paro? Si para pararlo no No, quitas el porque control de marcha. si quieres puedes dejarlo parado, pero de cero, de que no hagas lo que hagas, no ves nada, pero lo aconsejable es que tú tengas este para yo no ir y pararlo a saco. Yo no estar trabajando y el refrigerante por ahí y ponerlo en cero y que tenga el refrigerante en la aspiración aquí y allá. No, lo paro y hago una parada controlada. Hago una parada por pan down, pero manualmente. Pues al cortar aquí, corto la solenoide y Vale, recojo vale, el refrigerante de allí. ya me ha quedado, me ha quedado. ¿Sabes? Y Ya son sé, 3 la duda que posiciones, tenía ¿no? ya lo he visto. No es que abras y cierres, no, están los dos cerrados. Y entonces tú, paro por recogida, el selector lo pasas en una posición que solo abres aquí. Solo abres aquí.
¿vale? Entonces, este es bastante sencillo. Tiene las tres sondas, las salidas de los relés, y entonces es eso, pues ver aquí la secuencia, pero ya os digo, de estos que hemos estado viendo, pues este yo creo que se ve bastante claro, y si tú vas siguiendo la fase y te pone aquí que son las termistancias, pues dice, vale, esto se abrirá si está la temperatura del bobina del compresor muy, muy caliente. Entonces, en vez de la fase seguir por aquí y que tenga continuidad, directamente se abrirá y me encenderá esta lucecita y se me pondrá una avería y no me dejará arrancar la instalación. ¿Que está bien? Continúo. Voy al 4 y si el presostato de baja y el de alta están bien, pues iré al compresor al KM1 y arrancaré la instalación. ¿Que el presostato de baja sigue bajo porque la solenoide no ha abierto? Pues parado. ¿Que la solenoide me entra porque ya el termostato por ser de temperatura le da señal a la solenoide y la abre? Sube la presión, el presostato de baja me deja pasar al KM1 y alimento al compresor, ya alimentaba el compresor, como cuando se cierre el KM1, me cierra también este contacto de aquí y este me lo abre. Esto no me va a entrar, la resistencia de cárter nunca me va a entrar y el compresor, el ventilador del condensador me va a arrancar. Y además, el relé directamente va a cambiar su posición del ventilador a encendido. Me va a encender el ventilador del evaporador. Y luego esto sería para hacer la secuencia de que esté haciendo un desescarche. Estos son las ondas de temperatura y eso sería, o sea, es un circuito bastante sencillito, ¿vale? Con la documentación que hay, lo que os he explicado ya prácticamente se hace. Pero bueno, vosotros para la próxima clase, esto copiado, esto y el de fuerza, y ir haciéndolo hasta donde lleguéis. Lo que no, pues igual que el compañero que ya va más avanzado, porque ya tiene nociones de esto, tenía dudas concretas, pues conforme vais teniendo dudas, las vemos. ¿Vale? Voy a dejar de grabar que ya me como aquí el disco duro de Chapek. ¿Queda alguien por ahí vivo o ya? Ah, vale. Tiene que ser Avon y entonces no puede ser ordenador el cambio, o sea, el ejercicio. Tiene que copiarlo entero, ¿no? Sí, lo copiáis así, por lo menos eso. Es un poco putadilla para los que sabéis, porque ya estás haciendo algo que ya lo tienes ahí, lo podías imprimir y Yo punto, te pero así, dibujaba muy mal. si lo copias, pues lo copias y dices, ostras, que estoy escribiendo aquí una Q, ¿esto qué es? Y vale, vale, que esto es el contacto asociado al contactor, esto tal. Y ya que no voy a exigir mucho, por lo menos que lo copiéis y tal, y me aseguro de que una vuelta en la vida. La bornera no hace falta, ¿no? La bornera no. Vale, El de maniobra y el de fuerza. ok. Voy a Vale, pues venga, lo dejamos aquí, que ya hemos pasado y pasé la primera del año. Yo creo que ya está bien. Venga, hasta No, luego. Pedro, hemos arrancado bien. Sí, pero bien. Ustedes habéis dado Seguro. clase en las vacaciones, ¿qué sí? Bueno, pues nada, Venga. feliz año a todo el mundo, ¿eh? Y Saludos, eso, igualmente. Igualmente. Hasta luego. nada, vamos a Nos hablar. vemos. Vale, hasta luego. Chao, chao, chao. Adiós. Chao. Hasta luego.